patronal. Y digo, hablemos de narcotráfico. A raíz del triple femicidio de Florencio Varela y de la posible actuación de miembros del narcomenudeo peruano en la tragedia, y también de la politización, ¿no?, que desde que la Secretaría de Seguridad de Patricia Bullrich se quiso hacer del caso, se empezó a debatir sobre el narcotráfico en la Argentina, también sobre el rol del Estado y sobre la vinculación del gobierno nacional. También se viralizó, lo decía más temprano, la entrevista que le hicimos en este programa a Ricardo Rajendorfer, en la que se señalaba que los narcos peruanos no son los principales carteles que operan en la Argentina. Lo confirmó eso mismo, lo escuchábamos hace un rato, la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, al decir que no lo tenían en el radar. Bueno, resulta que periodistas del Grupo Clarín tomaron esta afirmación de Patán Rajendorfer como si desde este programa se intentara minimizar el problema. Y lo que estaba haciendo Patán era una descripción certera, lo confirma Patricia Bullrich. También parecen olvidarse que el narcotráfico es un delito federal y quien debe combatirlo es Patricia Bullrich, que hasta ahora lo único que hizo es poner un palo, un poste, en la frontera de Salta con Bolivia, con 200 metros de lona para que no pasen los narcos. No sé si se acuerdan, fue hace unos meses atrás. Pequeño J, el narco asesino, entró al país durante su gestión, en junio pasado. Muchas veces dijimos en estos micrófonos que cuando se retira el estado de las villas, entra el narcotráfico. Y es precisamente lo que hizo el gobierno de Javier Milei. Así que más allá del narcomenudeo, acá lo que hay es una política de grandes carteles de la droga que están entrando a la Argentina de la mano de este gobierno. Pero esto no es todo. El ministro de Justicia que Javier Milei nombró, Mariano Cunha Libarona, es uno de los más importantes abogados de los narcos en la República Argentina. Podemos recordar algunos casos, como el del ex intendente de Paraná por Cambiemos, Sergio Barisco, condenado el 30 de diciembre de 2019 a 6 años y medio de prisión como partícipe necesario del delito de comercialización de estupefacientes, lavado de dinero y narcotráfico, junto a otros 25 referentes de Cambiemos a nivel provincial. También Cunha Libarona defendió al rey de la efedrina en Rosario, a Mario Segovia, que fue condenado a 17 años de prisión. También Cunha Libarona, nuestro ministro de Justicia, fue el abogado defensor de Mateo Corvo Dolcet, acusado de lavado de activos de la esposa de Pablo Escobar Gaviria. Su estudio, manejado por su hermano, o sea, su hermano estaba al frente de este caso, defendió al narco Mameluco Villalba. Seguramente ustedes se acordarán, fue muy afamado ese caso. Como si todo esto no alcanzara para meter en problemas al gobierno libertario, el fin de semana se comprobó que el candidato José Luis Esper, el primer candidato a diputado de la provincia de Buenos Aires, recibió $200.000 en 2020 del narcotraficante Fred Machado, que hoy está preso en Ushuaia por esta plata. Está con una prisión domiciliaria con un pedido de extradición a los Estados Unidos. Y una de sus socias ya fue condenada en Estados Unidos por narcotráfico, con lo cual le espera la misma condena. Es el mejor amigo de José Luis Esper. Ya se sabía, que el narco, en su campaña de 2021, de Esper, le había prestado su avioneta particular para hacer campaña y también alguna camioneta. De hecho, escuchemos cómo José Luis Esper le agradecía a Fred Machado por la ayuda que había hecho su campaña. Bueno, muchas gracias a todos por estar aquí, muchas gracias a la invitación que me formularon por venir a verlos. Gracias a Fred Machado por el excelente vuelo que hemos tenido. Pero hay más vinculaciones del gobierno con el narco. Francisco Neto,
ex candidato libertario a vicegobernador de la provincia de Buenos Aires, junto con Carolina Píparo, y actual abogado de Javier Milei, es también el abogado de Fred Machado. El abogado de Milei es el abogado de los narcos. La candidata libertaria de Río Negro, o sea, tenemos al primer candidato de la provincia de Buenos Aires y tenemos a la primera candidata de diputada en Río Negro, justo de casualidad son todos candidatos libertarios. Lorena Villarreal, no Lorena Álvarez, Lorena Villarreal, es la pareja del socio de Fred Machado, y esta misma candidata estuvo presa en los Estados Unidos, esto ya lo habíamos comentado en este programa, porque la agarraron en Estados Unidos con 400 gramos de cocaína. Esa señora es la que los libertarios le proponen a los rionegrinos que voten. Ayer, José Luis Esper debía presentarse en Tres Arroyos a un acto de campaña. Finalmente no lo hizo y dejó en soledad a Diego Santilli, que tuvo que dar la cara y fue increpado por los ruralistas de la zona. Muchos dicen que tienen que ver con el famoso tema de las retenciones al agro, pero también con la corrupción del gobierno, porque de hecho una de las medidas de protesta, muy original dicho sea de paso, vieron que en la entrada de todo pueblo está el cartel con la entrada al pueblo, ¿no? Que ahora se puso de moda, todos tienen la misma tipografía, el mismo logo. Bueno, los vecinos de Tres Arroyos le taparon el 3 y quedó Arroyos nada más. El 3 en honor a Karina, obviamente. Así que a los libertarios le está costando mucho hacer campaña. Le había costado en la anterior salir al conurbano. Hubo un incidente también en La Matanza, donde insultaron a los vecinos y los vecinos los corrieron a las trompadas, a los libertarios. Pero bueno, eso no tiene que ver con el narcotráfico, esa parte. Lugar del narcotráfico que se aprieta, sale pus del gobierno. Tal vez, en lugar de buscar una utilización política, deberían no exponerse tanto con un tema que hoy está en boca de todos y que les pega de lleno. Así como la corrupción desnudada en los audios de Españolo, en la campaña anterior provocó la debacle del oficialismo, porque perdió toda autoridad moral para hablar de ética en la gestión pública. Este nuevo escándalo de vínculos comprobados con el narcotráfico de su principal candidato en la provincia de Buenos Aires vuelve a exponer la falta de principios de Milei y sus socios.